un aplauso, por favor. Gracias. ¿Tienes el me pasa? Gracias. Buenos días. Primero, agradecer al comité organizador por la invitación. Vamos hoy a hablar de agentes físicos terapéuticos, enfocados, por supuesto, en la medicina deportiva. Para comenzar, en nuestra especialidad estamos constantemente trabajando sobre el daño tisular. El mayor % de nuestros pacientes vienen por un daño, un accidente, un trauma, etcétera, etcétera. A eso le llamamos daño tisular. A ver. ¿Y qué cosa es el daño tisular? Por supuesto, una lesión que va acompañada de una respuesta a nivel de nuestro organismo enfocada a reparar ese daño. O sea, ¿cuál es la respuesta? O sea, son diferentes mecanismos fisiológicos que van a estar actuando en favor de reparar, por ejemplo, el sangrado, de tabicar un agente lesivo. ¿Y qué respuesta sería esa? La inflamación. Es una respuesta que es inmediata, su magnitud va a depender del daño de la lesión y la reparación también va a depender del daño del tejido lesionado. No es lo mismo que se lesione piel, que se lesione un axón o algún tejido más complicado, ¿no? Entonces, toda su reparación y su duración va a depender de la magnitud y del tipo de tejido. O sea, ¿qué podemos hacer para enfrentar este daño ístico desde el punto de vista de nuestra especialidad, ¿no? De la fisioterapia? O sea, vamos a estar enfocados en modular de forma temprana esta respuesta inflamatoria de la que estoy hablando, ¿no? Y vamos a reparar las lesiones de pacientes con traumatismo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Modular de forma temprana la respuesta inflamatoria. Yo, como especialista en medicina de rehabilitación, y ustedes como fisioterapeutas, tienen armas para trabajar este daño tisular, que son nuestros agentes físicos, los que trabajamos día a día. Ahora, todos los agentes físicos tienen unos efectos terapéuticos y fisiológicos. Yo no hago nada con hacer el batido, como digo yo, o el licuado de la fisioterapia y anular la respuesta inflamatoria normal que me está generando mi cuerpo, porque le doy tantos agentes físicos que el anulo, en vez de promover o ayudar a que esa respuesta sea más eficiente. Entonces, es importante saber en qué momento vamos a utilizar un agente físico terapéutico, qué agente físico terapéutico vamos a utilizar, qué dosis es la más importante o la más necesaria para la etapa o estadio en que vamos a tratar a un paciente. O sea, ¿qué intervenciones vamos a tener? Promover, como estaba diciendo, la reparación, no anularla, y por supuesto aplicar el agente físico adecuado en el momento correcto. Por eso es que se trabaja por semanas. Voy a ver una fase aguda, una fase subaguda y una fase crónica. En una fase aguda yo tengo que usar, por ejemplo, vamos a hablar de una corriente. Yo no puedo utilizar una corriente que tenga una baja frecuencia porque me va a ser muy incómoda para el paciente. Tengo que utilizar una frecuencia que sea alta, por lo menos mayor de 100 hercios, para yo promover una analgesia. Porque si la aplico más abajo, a lo mejor le es muy incómoda al paciente. Entonces, en procesos agudos voy a utilizar altas frecuencias y bajas intensidades, por poner un ejemplo. Igual en un proceso agudo, si hay mucho calor en la zona, porque está agudizada, no se me puede poner ocurrir poner ultrasonido a una dosis que sea que genere mucho calor. A lo mejor tengo que preferir el efecto mecánico sobre el efecto térmico. No sé si me van entendiendo, ¿no? En general, o sea, el daño tisular se va a ver moderado por los agentes físicos en pos de mejorar la reparación del tejido. Ok, vamos a empezar a hablar de diferentes
agentes físicos y voy a ir mostrando poco a poco evidencia científica de esos agentes físicos en lesiones ligadas al deporte. Vamos a empezar por las ondas de choque, que casualmente en la tarde vamos a tener un taller de ondas de choque, los invito para que conozcan cómo se aplica esta novedosa técnica, ¿no? Las ondas de choque generalmente sus efectos biológicos es crear un daño, literal. Voy a hacer un daño, una ruptura del tejido, de axones, de vasos sanguíneos, de células, para promover una reparación tisular. Por lo tanto, este agente físico no es de uso agudo, porque si yo vengo con un dolor agudo y te voy a provocar un daño mayor, te voy a poner peor. Entonces, este agente físico se prefiere en lesiones crónicas. Entonces, aquí tenemos algunos de los efectos biológicos que estoy hablando, ¿no? O sea, hay efecto de cavitación y, por supuesto, ¿qué es la cavitación? O sea, las ondas de choques hacen que todo el gas que hay en el tejido se acumule en una burbuja. Esa burbuja se une y forma una cavidad. Esa cavidad se rompe y va a emitir un chorro a alta presión que va a romper la célula y, por lo tanto, va a destruir ahí nociceptores, y va a disminuir la conducción nerviosa, pero ayuda también, en cierto modo, a promover la reparación de las células que quedan sanas, va a estimular la neoformación de nuevos vasos sanguíneos y, por lo tanto, va a estimular la reparación del tejido. Y bueno, algunas de las indicaciones son estas que están viendo aquí, que no se las voy a leer. Aquí les voy a enseñar una revisión sistemática del tratamiento de ondas de choque en la insercionitis del tendón de Aquiles. Resultó ser un agente físico muy útil, con un buen % de recuperación, y más si esto se combina con lo que se llaman ejercicios extrínsecos, o sea, con trabajo miotensivo. La combinación de ondas de choque con trabajo miotensivo fue más eficaz que el uso de ella por sí sola o el uso de los ejercicios de ese tipo por sí solos. Incluso se comparó en ese estudio con otras intervenciones como fueron la punción seca, etcétera, etcétera, la acupuntura, y dio más beneficio el uso o la sinergia de estas dos técnicas. Próxima. Ok. Aquí tenemos otro estudio muy interesante sobre las ondas de choque, en el cual, o sea, esto está todavía a nivel experimental, está hecho incluso con animales, no se ha probado en humanos. Pero la buena la buena noticia que trae este estudio es que se aplicó en animales que tenían una lesión medular. Se aplicó una baja energía de 0.1 milijoules por centímetro cuadrado en la médula espinal, y se comprobó que había una mejoría en la función locomotora de esos animales. O sea, con el tiempo, supongo que se extrapole este estudio en humanos y puede ayudarnos en lesión medular. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que aumenta la expresión de esta proteína, que es el factor de crecimiento endotelial, VEGF. Esto hace que broten nuevos vasos sanguíneos, la neoformación de nuevos vasos sanguíneos, disminuye también la degeneración axonal y, por lo tanto, va a provocar una mejor función motora. Está muy interesante, se lo pueden leer, ahí anda la referencia bibliográfica por aquí abajo. Próxima. Ok, otro de los agentes físicos que estamos hablando es la electroterapia. La electroterapia es un vasto campo en nuestra especialidad. No podemos casarnos con interferencial a toda hora. Es interferencial, no. Cada corriente va a tener una indicación y un momento específico. Y vamos a hablar ahorita de distintas corrientes, ¿no? Porque, o sea, es muy cómodo utilizar interferencial, sí, no provoca mucho dolor, y nos casamos para todos los pacientes con esa receta de interferencial. Existen 21 corrientes y cada una va a tener un uso específico y una determinada acción.
Entonces, por ejemplo, tenemos que entre sus efectos biológicos va a aumentar o estimular el metabolismo celular, va a estimular la función neuromuscular, que es la unión del músculo con el nervio, el estímulo de la circulación, por supuesto, y va a llegar más nutrientes y oxígeno y mejor reparación tisular, y va a reconstruir la matriz tisular, inhibir el crecimiento bacteriano. Generalmente, las corrientes no se usan mucho en crecimiento bacteriano, y la que se usa, la gente le tiene miedo, que es la galvánica. La corriente galvánica está demostrado que sirve para inhibir el crecimiento bacteriano. Usted pone no sobre la herida, ¿no? Porque si la piel está lesionada va a provocar una lesión, pero en el área alrededor de las heridas usted pone una corriente galvánica, o puede ser una corriente galvánica interrumpida, IG30 o IG60, y va a mejorar mucho la recuperación y la reparación de este tejido y la reparación la disminución del título bacteriano en ese lugar. Y está demostrado. Lo mismo pueden utilizar la corriente galvánica con iontofóresis, que es una de las conferencias que viene después, para introducir antibióticos. Y es de una forma más fisiológica porque trabaja a través de las membranas fisiológicas, dígase, los poros o las glándulas sebáceas, y yo no tengo que hacer o invadir una barrera fisiológica de nuestro organismo. Próximo. Aquí hay un artículo que habla del dolor muscular de aparición tardía, que es un dolor que aparece en los deportistas después de las temporadas de entrenamiento, o sea, después que terminan y están en una etapa de descanso y empieza su temporada de entrenamiento, empiezan con dolores musculares tardíos. Y se hizo un estudio comparando, que es el efecto tanto de las microcorrientes como de las ondas de las corrientes TENS, dando como resultado las microcorrientes, una mayor efectividad en la curación o la mejora del dolor. Las microcorrientes es una corriente que casi no la usamos, es una corriente que va por debajo del nivel subsensorial, o sea, el paciente casi no la siente. Vas a utilizar intensidades tan pequeñas como de 10 hercios, de 0 a 10 hercios y de 1 a 10. Todas estas frecuencias que son subsensoriales, lo que van a trabajar es sobre todo a nivel metabólico y van a estimular la autorreparación. O sea, es de elección si usted quiere promover la autorreparación de un tejido. Aquí vamos a hablar, vamos a decir que todo no es una moneda de oro. También hay efectos adversos. Tenemos que por eso saber usar el agente físico. Y aquí es un ejemplo de efectos adversos de un agente físico, que son las corrientes rusas o COTS. Hay trabajos que hablan, ahora en boga muchos dispositivos que dan corrientes de tipo generalizada. Es un traje que te ponen y tiene electrodos por todos lados y se te van a contraer todos los músculos, abdomen, piernas, brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha demostrado que un exceso de uso de corrientes rusas puede provocar rhabdomiolisis, que es una lesión a nivel del músculo, se rompe el músculo y con una elevación de enzimas importantes que pueden provocar daño en el organismo. Entonces, tener en cuenta que también todos los efectos o todos los agentes físicos, todos los efectos no son buenos. Hay que tener en cuenta que también pueden hacer daños y por eso hay que usar en cada momento lo que se necesita y en la dosis que se necesita. Próxima. Este es otro tipo de corriente, una utilización especial de la corriente, que es el Deep Oxylation o terapias por oxilaciones profundas. ¿Cuál es la ventaja de esto en la medicina deportiva? La ventaja es que llega o penetra más que cualquier otro tipo de corriente, incluso las interferenciales. Usted con este dispositivo de Deep Oxylation puede penetrar hasta 8 centímetros y llegar a músculo y articulación. Entonces es un agente físico terapéutico ideal para la reparación de daño muscular post ejercicio.
También es muy bueno en mastectomía, en pacientes quemados, pero bueno, estamos hablando en medicina deportiva y es de elección para una pronta recuperación de una lesión muscular. Si yo quiero utilizar un tratamiento analgésico, por supuesto tengo que usar, como dije, una alta frecuencia por encima de los 100 hercios. Pero si yo quiero tener una influencia sobre la actividad muscular, me voy a quedar solamente en 50, si yo quiero que ese músculo me trabaje o me bombee. Si quiero mejorar la circulación, entre 20 y 30 hercios, y así sucesivamente, ¿no? Hay que conocer en qué frecuencia va a estimular o va a vibrar cada tejido, porque cuando nosotros ponemos una frecuencia en una corriente, yo voy a incidir a que una parte de mi cuerpo empiece a vibrar a esa frecuencia, porque cada parte, cada tejido, cuando se conozca cada frecuencia que tenemos en cada célula, vamos a tener un arsenal terapéutico tremendo, porque tú pones a vibrar en consonancia o en homeostasis esa célula según la vibración normal que debe tener. Cuando una célula se enferma empieza a vibrar de una forma diferente. Si yo la obligo a tener la consonancia que yo le pongo con esa corriente, esa célula afectada va a vibrar a esa frecuencia y va a tener una reparación en el tejido, ¿ok? Entonces por eso es importante conocer cada hercio que yo voy a aplicar y para qué lo voy a aplicar. Otro de las terapias es el láser. El láser, sobre todo voy a hablar del láser de baja potencia. El láser de baja potencia tiene un efecto fisiológico interesantísimo a nivel mitocondrial. En las células hay un órgano de lo que se llama el citocromo. Los citocromos son partes de las células que se estimulan con la luz. Entonces, a una frecuencia de 950 nanómetros, usted va a incidir sobre esos citocromos que a la vez van a estimular el metabolismo a nivel mitocondrial. ¿Y qué ocurre en la mitocondria? La respiración celular. Entonces, la respiración celular, ¿qué es lo que da al final? ATP. El ATP es la gasolina de nuestro organismo, es el diésel del organismo. Si yo mejoro la producción de ATP, voy a lograr mayor energía, y es por eso que el láser tiene gran efecto sobre la regeneración tisular. Estos son un poco de unos ejemplos muy resumidos, que es como digo yo, este es como el pollo del arroz con pollo, ¿no? Cuando usted aplica el láser va a provocar dilatación de los capilares, más sangre y por lo tanto efecto antiedema y regeneración tisular. Va a estimular las prostaglandinas y va a esto mismo con el efecto antiinflamatorio. Lo que hablaba, ATP, energía, efecto analgésico y curación. Energía igual, síntesis de colágeno y mejorar tendones y todas las estructuras de colágeno que tenemos en el organismo. Aquí tenemos el ejemplo de dos estudios que está hablando de la fotobiomodulación, que es como se debe hablar ahora de láser. O sea, ya se cambió el término de láser por fotobiomodulación. Entonces, se conoce que el láser o la fotobiomodulación aumenta la superóxido dismutasa, el AZOT. Esta enzima, sobre todo, es una enzima que actúa disminuyendo el estrés oxidativo en nuestro organismo. ¿Qué cosa es estrés oxidativo? A la larga es envejecimiento, daño tisular. Entonces, si yo con el láser incido en disminuir, en aumentar los niveles de esta enzima, me va a mejorar mucho la reparación tisular, la superóxido dismutasa. Este efecto también lo tiene el campo magnético. Es importante saber que esta enzima tiene un pico alto, sobre todo en las noches. A las 9 de la noche esta enzima está alta. Entonces, no se debe, porque el campo magnético lo que hace a veces es disminuir esa enzima. No se debe dar campo magnético después de las 9 de la noche porque hace daño. Para los que trabajen de noche, generalmente nuestros departamentos no trabajan hasta tan tarde, pero tenerlo en cuenta que sí puede hacer daño y no dar campo magnético en la noche, porque tiene que uno conocer también el ciclo circadiano de las hormonas.
Próxima. Aquí es igual, o sea, en conclusión, el láser rojo e infrarrojo tiene una efectividad modulando la actividad enzimática, antioxidante y reduciendo los marcadores de estrés durante el proceso de reparación muscular. Próxima. El ultrasonido. ¿Qué tiempo me queda más o menos? ¿Qué tiempo me queda? ¿Qué tiempo me queda? 5 minutos. Bueno, el ultrasonido aquí igual tiene efectos, como dije, mecánicos y efectos térmicos. Se prefiere muchas veces en etapa aguda el efecto mecánico. ¿Por qué? Porque con el efecto mecánico voy a poner a vibrar igual las células, voy a tener un efecto de micromasaje que me va a estimular el metabolismo celular, ¿no? Generando la respuesta inmune, mejorando esa respuesta inmune. Sin embargo, el efecto térmico, que también se deriva de efecto mecánico, porque mientras más yo pongo a vibrar esa célula, me va a crear fricción entre ellas y me va a aumentar el calor. Y tiene otro efecto, pero sobre todo sobre las estructuras del colágeno y de los tendones. Si yo quiero elongar ese tipo de estructuras con una rigidez articular, voy a utilizar más el efecto térmico que el efecto mecánico. Por supuesto, no va a ser en una etapa aguda, va a ser en una etapa subaguda o crónica. Próxima. Okay. Estos son igual otros ejemplos de la efectividad del ultrasonido en el dolor de espalda crónico y en un metaanálisis en lesiones musculoesqueléticas con buena efectividad. Próxima. Próxima. Acá, otro de los efectos, otro de los agentes físicos vinculados al deporte es la crioterapia, que tiene efectos biológicos, que son estos que están viendo aquí, y sobre todo para procesos agudos. Va a ser una importante disminución de la fase inflamatoria en un posoperatorio inmediato, en un paciente con una lesión aguda, con crioterapia, ya sea local o general, que son las cámaras de frío que bajan a menos 120 grados de temperatura. Usted va a actuar a nivel del termostato hipotalámico, liberando una serie de prostaglandinas que van a mejorar el daño tisular. Estos son otros ejemplos de el uso de la crioterapia pre-ejercicio, mejorando sobre todo el performance de los atletas. Próxima. Aquí, bueno, les traigo algunas experiencias clínicas que hemos tenido con deportistas de alto rendimiento, con tratamientos de entre 10 y 20 sesiones que han mejorado. Por ejemplo, esto es un nadador que tuvo una alteración, una lumbalgia crónica, que le pusimos tratamiento con electroterapia interferencial, lo combinamos con Traver en el recorrido del nervio y con ultrasonido, con 20 sesiones, atleta mejoró mucho. Próxima. Otro paciente gimnasta que tuvo una tendinopatía a nivel de glúteo medio y de piriforme, con un tratamiento que hicimos con láser, terapia combinada con Tensburg y ultrasonido. En 15 sesiones tuvo un tratamiento con resolución total, y aquí me mandó su foto con la medalla. Próximo. Y esta otra deportista, nadadora olímpica, que deben conocerla, que la tratamos tenía una inestabilidad glenohumeral, después de la operaron por esto, ¿no? Con una lesión del labrum, y utilizamos con ella láser, corriente analgésica, le utilizamos crioterapia de cuerpo entero, mejorando en 30 sesiones y se dio alta rehabilitada. En conclusión, ¿qué podemos decir? La fisioterapia va a jugar un papel importante en la reparación del daño tisular, que es lo que estábamos hablando en toda la conferencia. Es necesario saber cuándo es más adecuado actuar para llevar a cabo una adecuada modulación del proceso inflamatorio. O sea, ayudar a reparar, no anular la respuesta inflamatoria. Se debe realizar una combinación adecuada de agentes físicos de acuerdo con los objetivos del tratamiento.
existe evidencia científica suficiente del efecto positivo de los agentes físicos en la resolución del daño tisular, y es necesario enviar a nuestros pacientes en una fase temprana para mejorar el daño tisular y evitar procesos inflamatorios crónicos que cuesta más trabajo curarlos. Muchas gracias, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, después me pueden ver. ¿Okay?